Bienvenidos un día más a la sección de entrevistas de Organiza tu Proyecto. Hoy tenemos con nosotros a Sergio Pantiga. Hola Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Javier, ¿qué tal estás? Muy bien. Pues un placer tenerte por aquí. Para quien no le conozca, Sergio Pantiga es consultor, coach, formador, escritor y fundador de MLTs. Sergio, la primera pregunta que le hago a mis invitados es ¿quién eres, a qué te dedicas y qué camino has recorrido para llegar a donde estás hoy? Uf, Muy amplia, muy amplia la primera sí, pregunta. muy amplia, muy amplia. Pues bueno, te digo, mira, bueno, yo me llamo Sergio Pantiga. Actualmente yo me dedico a trabajar con personas y con organizaciones, pues con el objetivo de que puedan mejorar su efectividad personal, ¿no? En el caso de personas, la efectividad organizativa, en el caso de empresas y de organizaciones. Y bueno, lo hago fundamentalmente pues a través de consultoría, lo hago a través de formación y lo hago a través de, pues, de coaching, ¿no? Y diferentes disciplinas de este tipo. Bueno, te cuento un poco cómo llegué hasta aquí, un poco de historia. Ujú. Em, yo estudié informática, ¿vale? En aquella época informática de gestión. Comencé en lo que era la universidad que yo tenía aquí, la Universidad de Oviedo, pero yo tenía mucha inquietud por comenzar a trabajar en el mundo de la empresa. A mí la empresa siempre me llamó muchísimo, ¿no? Incluso antes de terminar la carrera, pues quise comenzar en el negocio familiar. Mi familia tenía una pequeña empresa, una pyme, y me introduje ahí y entonces detuve los estudios y proseguí a través de la UNED. Hasta que terminé luego la carrera, que me llevó un par de años más, pero bueno, ya comencé a trabajar por aquella época. Y luego seguí formándome en el ámbito de la informática. Hice lo que más me llamaba la atención, en realidad, era todos los temas relacionados con redes informáticas. Hice seguridad, hice cursos, hice pues el CCNA de Cisco, hice pues bueno, muchos que había por aquella época, ¿no? Hice unos cuantos. Ujú. Pero curiosamente nunca llegué a ejercer como informático. Me quedé ahí, yo vi que muchos de mis amigos y compañeros de la universidad pues tenían que desplazarse luego para trabajar, ¿no? Aquí estamos en Asturias y bueno, por aquella época, y me imagino que ahora igual, pues en Madrid, en Barcelona, en este tipo de grandes urbes surgen muchas oportunidades laborales, pero aquí era mucho más difícil. Ujú. Y yo la verdad es que no estaba por la labor de irme de casa, me gustaba y pues me quedé en lo que era mi empresa familiar y ahí seguí pues la friolera de casi 27 años. Eh, Me habitué a ese trabajo, era un trabajo que me gustaba. Y, y ahí estuve, tuve algunos proyectos paralelos por ahí ocasionalmente, pero mi fuente de ingresos principal y mi ocupación principal siempre fue esa empresa. Entonces, bueno, yo recuerdo además los años en que estaba estudiando, me metí mucho en todos los temas del software libre, que era algo que me apasionaba. Ujú. Hice traducciones pues en aquel momento había un cliente de IRC, por ejemplo, que en aquella época era IRC lo que había, ¿vale? Todo Ujú. el precedente de las redes ahora, que se llamaba IRSI, que era un cliente de consola para sistemas de Linux y todas estas cosas, ¿no? Ajá. Para Debian, hice muchas cosas de esas. Yo siempre fui un poco un culo inquieto, por decirlo de alguna manera. Siempre tenía que estar metido en algo. Y bueno, yo creo que el punto de inflexión en mi vida llegó cuando conocí GTD, un poco por necesidad, como mucha otra gente. Ajá. Em, Llegué a un punto en el que estaba pues muy agobiado con la situación que tenía. Mis responsabilidades cada vez eran más. Tuve un niño, tenía muchísimo trabajo por aquel entonces y me puse a buscar sistemas de organización personal y di con GTD y fue un poco lo que cuando lo fui conociendo pues me atrapó. Ujú. Y a partir de ahí, pues fue donde empezó un poco el viraje. Fue descubrí lo que en aquel momento era el podcast de Aprendiendo GTD. Bueno, esto fue un poco después, ¿no? Al principio yo iba por mi cuenta, pero Ajá. llegó un momento en el que descubrí Aprendiendo GTD y pues comencé a escuchar su podcast, que en aquel momento estaban justamente empezando. Me uní a una comunidad de Telegram que acababan de crear y a partir de ahí, pues cada día fue ganando más protagonismo en mi vida.
hasta el momento pues, en que comencé a grabar con ellos el podcast, comencé a moderar con ellos la comunidad y más tarde, pues el que era el partner oficial en España para impartir la formación, pues se puso en contacto conmigo y comencé a trabajar con ellos. Estuve durante un par de años. Y bueno, pues prácticamente es mi historia. Al terminarse esos 2 años, pues decidí que me iba, decidí que quería continuar mi camino en solitario. Y así he estado, ¿no? Recientemente publiqué un libro que lo publiqué yo en Amazon. Y ahora mismo pues estoy casi pues iniciando mi carrera profesional pues en todo este ámbito, ¿no? De Ajá. la Qué formación, la bueno. consultoría y todo este tipo de temas. Qué bueno. Y entonces, por lo que saco, más o menos, y por lo que hemos hablado antes de grabar, no has llegado a trabajar nunca por cuenta ajena, ¿no? No, nunca, nunca en toda mi vida. Yo, Ajá. bueno, he trabajado por cuenta ajena, pues si te digo, en una gran superficie de estas de supermercados reponiendo materiales cuando tenía 16 años, Claro. ¿no? Que fue los primeros trabajos de estudiante para ganarte algo de dinero en verano. Sí. Pues en una cosa así, o en la feria de muestras que hacían aquí en mi ciudad, montando casetas y cosas de este tipo, pero te hablo de esto, de 16 años, 17. Claro. Lo que fue ya el inicio de mi carrera profesional ya un poco más seria, no, nunca he trabajado por cuenta ajena. Ujú. ¿Y qué te llevó a emprender, a crear un proyecto por tu cuenta? A crear el MLTS, perdón. Bueno, yo, como te he dicho, venía del mundo de la informática y, y mi padre por aquel momento, que era el propietario y el responsable de la empresa que tenía en el mundo de la construcción, pues bueno, estaba empezando ya a despegar, por decirlo de alguna manera. Él comenzó varios años atrás, pues trabajando él solo como un profesional independiente. Y cuando llegó aquel momento, pues yo contribuí a mi manera. Yo tenía la inquietud de trabajar, pero a la vez también tenía la inquietud de hacer en las cosas en las que me había formado y que me gustaban y me apasionaban, que tenía que ver con la tecnología y con todas estas cosas, ¿no? Entonces yo comencé pues en aquel momento, a mover esa empresa un poco hacia el mundo digital o hacia el mundo digital que había en aquella época. Y eso ayudó a que la empresa creciera bastante en relativamente muy poco tiempo. Entonces, bueno, yo creo que como me acostumbré a ser un poco el propio jefe de mi vida, no me he vuelto a plantear nunca trabajar de otro modo. Me gusta vivir así, me gusta tener capacidad de decisión sobre cómo invierto mi tiempo, sobre las cosas que hago. Y bueno, lo cierto es que no me ocurre como otras personas que pueden comparar porque han estado Claro, en en los las dos dos mundos. partes. Pero me gusta la que conozco. Conozco algo de la otra por lo que oigo y por lo que veo Ajá, en personas cercanas y es donde quiero estar y donde me gusta, ¿no? ajá. ¿Y cómo definirías el problema que resuelves con tu empresa? Mm, bueno, eh, con la empresa en la que yo trabajaba hasta hace relativamente poco tiempo, lo que era todo el trabajo de construcción, yo creo que fundamentalmente me cansó y lo abandoné precisamente porque no tenía una respuesta a esa pregunta. Ujú. Fue la razón fundamental. Eh, Precisamente por esto creo que lo que estoy haciendo ahora mismo me entusiasma y es porque es algo que me llena en el sentido de que encuentro un modo de aportar o yo tengo la sensación de que aporto algo a alguien cuando en el otro trabajo pues no sé si quizá a lo mejor ya porque estaba cansado después de tantos años o el Claro. motivo que sea, pero no tenía esa sensación en absoluto. Ujú. Entonces, bueno, con el trabajo de desarrollo actualmente sí que creo que resuelvo un problema importante que es eh, hoy en día vamos todos como pollos sin cabeza. Sí, Quiero decir, esto es desde algo que se luego. ve
Da igual que sean profesionales independientes, que sean grandes organizaciones, que sea quien sea, ¿no? Quien tenga la suerte de no estar dentro de esa caja, pues bueno, se puede considerar afortunado o afortunada, pero Sí. la mayor parte de la gente va como pollo sin cabeza. Y yo considero que esto es porque fundamentalmente no nos han enseñado a gestionar determinadas cosas. Entonces, pues bueno, yo creo que en ese sentido tenemos, como seres humanos, la gran mayoría de nosotros, un área muy importante de mejora. Y bueno, creo que contribuir a que haya personas que mejoren en ese aspecto, pues es algo que puede ayudarles mucho, ¿no? Yo lo veo por mi experiencia pasada y Sí. por cómo me encontraba yo cuando me encontraba atacado de cosas para hacer y cómo me encontré después de poner un poco de orden, ¿no? En Desde todos mis luego. asuntos. ¿Y qué es lo que te motiva para continuar haciendo lo que haces hoy día? Bueno, yo creo que fundamentalmente que hago lo que me gusta. Yo creo que es muy importante hacer algo que te gusta. Eh, es la gran diferencia entre levantarte de la cama por la mañana con ánimo para ponerte a hacer cosas o desear que llegue de noche, ¿no? Sí, 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 desde luego. Entonces, eh, hago lo que me gusta, Ujú. simplemente. Yo creo que con eso es mi fuente de motivación y no necesito más. Ujú. Una pregunta un poco así más filosófica. ¿Qué es el éxito para ti? Bueno, pues el éxito yo creo que está muy relacionado también con lo anterior. Yo creo que vivir como quieres y hacer lo que quieres. Cualquier persona que vive como quiere y que hace las cosas que quiere, pues yo creo que puede considerar que tiene éxito, ¿no? Porque éxito podemos verlo desde muchos puntos de vista. El éxito social, el reconocimiento, pero para mí éxito fundamentalmente es el éxito interno, ¿no? El estar a gusto con tu situación, con lo que haces. Habrá gente que para sentirse así querrá trabajar más, habrá gente que querrá trabajar menos, habrá gente que querrá dedicar tiempo a su familia, gente que lo querrá dedicar a los hobbies o alguien que querrá estar todo el día tirado en el sofá panza arriba mirando el techo, ¿no? Y si es feliz así, pues me parece que está estupendo y ya está. Pues sí, muy de acuerdo. ¿Algo a lo que hayas renunciado para estar en la posición que estás hoy? Sí, a lo largo de los años yo creo que renuncié eh, a mi vida personal y familiar por no saber cómo gestionarlo. Ujú. Yo creo que dediqué mucho tiempo al trabajo y mucho menos de lo que debía y quería a mi vida familiar, a mi vida personal, a mis hobbies, a tiempo para mí, todo este tipo de cosas. Durante una época larga de mi vida, eh, esa balanza estaba muy desequilibrada. Ujú. Pero, pero bueno, hace ya bastantes años que eso comenzó a cambiar Qué bueno, y hoy en día pues estoy muy satisfecho, ¿no? qué bueno. ¿Y cuál consideras que ha sido el mejor momento de tu carrera profesional? Bueno, depende, depende. Es que tengo dos mejores momentos y además basados en dos factores que son casi inversamente proporcionales, ¿vale? Ajá, qué bueno. Te digo, el mejor momento de mi vida profesional, mm, si entendemos la vida profesional como éxito en el trabajo, como mejores o más amplios ingresos, etcétera, etcétera, yo te diría que fue durante los años 2014-2015. Y si lo entendemos desde un punto de vista más personal, más teniendo otro tipo de cosas que tú valoras más, yo diría que ahora. Me encuentro más satisfecho con lo que hago, me gusta más. Por Y encontrar ese balance, ¿no? Entre vida sí, yo creo que por personal, encontrar ese profesional. balance, sí, por encontrar ese balance y porque después de tantos años, pues necesitaba un cambio, la actividad que estaba llevando adelante no me entusiasmaba especialmente y sin embargo ahora pues estoy
bueno, pues ya sabes, como los niños la mañana de Reyes, ¿no? Que están, Qué bueno. eso, pues estás comenzando con algo y estás entusiasmado y le dedicas todos tus recursos y estás feliz, ¿no? Qué bueno. Pues vamos a pasar a la parte de organización, productividad y quería preguntarte, ¿cómo organizas tu día a día? ¿Cómo es un día normal de Sergio Pantiga? Mm, bueno, a ver, yo me organizo fundamentalmente con mi calendario y con listas, ¿vale? Eh, como te dije, publiqué un libro ahora muy recientemente, se llama RC, es el sistema que yo uso para organizarme, pero al final es un fork de GTD, es muy similar. Ajá. Y lo que hago es, pues eso, tengo mi calendario con una serie de información que tengo ahí, que es básicamente la que tiene que estar en un día y a una hora concreta. Y luego tengo una serie de listas. Eh, yo utilizo actualmente una aplicación que se llama Todoist para las listas. Y lo que tengo ahí pues son eso, una serie de listas de cosas que tengo que hacer en casa, de cosas que tengo que hacer en mi oficina, de cosas que tengo que hacer, listas de este tipo, ¿no? Ujú. Entonces yo un día normal y corriente para mí, si no viajo actualmente, pues me levanto por la mañana, suelo madrugar. A las 6 ya suelo estar trabajando. Ujú. Trabajo un par de horas y, y cuando mi hijo se marcha al instituto, yo me voy con él y salgo a hacer deporte. Ujú. Salgo a correr, regreso a casa pues aproximadamente una hora después. Me doy una ducha, me tomo un café y me pongo a trabajar otra vez pues por un periodo de entre 3 y 4 horas hasta la hora de comer, hasta la hora que comemos habitualmente en mi casa. Y después de eso, pues comemos todos juntos, tranquilamente. Luego suelo echarme un poco, Ujú. echo la siesta, casi todos los días, muy poquito tiempo, 15-20 minutos, un echarte y reposar un poco. Y luego me pongo a trabajar otra vez y hago otra tirada, pues depende del día, entre 3 y 4 horas más. Ajá. Y ya está. Y ahí suelo cortar, como yo llamo a trabajo puramente de estar con mi ordenador Sí. y estar trabajando o con reuniones o con lo que sea, ¿vale? Porque yo, en realidad, mi vida personal y mi vida laboral ahora mismo están. No existe una distinción. Quiero decir, yo luego a lo mejor me voy a la cama y a lo mejor leo un rato en un libro y lo que yo leo pues son fundamentalmente libros que tienen que ver pues con el aprendizaje y con cosas que me interesan. Entonces al final es trabajo también, pero para mí Es es ocio, ocio, está o sea, dentro. Claro, está todo entremezclado, ¿vale? Pero bueno. claro, claro, qué bueno. ¿Y has probado algún otro método que no fuera el GTD? ¿Hiciste pruebas en su día con otros métodos de organización? ¿Cómo has ido Mm, modelando tu método personal? sí, yo probé cosas antes de llegar a GTD, eh, bueno, muchas de ellas me ayudaron. No noté diferencias excesivas porque la realidad es que yo siempre fui una persona bastante organizada, ya desde mi época de estudio, eh, claro, del modo que yo sabía organizarme, Ujú. ¿no? Me organizaba, pero bueno, quiero decir que no era una persona de las que dejaba las cosas al azar. Yo apuntaba todas las cosas, solía Sí, tenerlo todo bien apuntado en el mismo sitio. Lo que pasa es que a lo mejor tenía pues una lista con cosas para hacer y tenía una lista que eran 2 páginas de una libreta y entonces con esto pues cualquiera se aclaraba también, ¿no? claro. Pero yo ya me organizaba a mi manera. Probé cosas, probé el time blocking, que se oye mucho por ahí, Sí, sí, sí. con un calendario. No me encontraba cómodo, a mí personalmente no me funcionó. Ujú. Eh, entonces, bueno, yo creo que esto va mucho también con la persona, aunque a título científico hay muchas cosas que hoy en día ya sabemos y respaldan ciertos métodos o metodologías. eh, sí es cierto que hay personas y personas y que hay personas, por ejemplo, pues que dicen, yo me lo pongo todo en el calendario porque si no lo tengo ahí, pues no lo hago, Ujú. ¿vale? Necesitan eh, esa especie de obligación subjetiva Sí. de decir, tengo esto aquí para hacer hoy a las 6.
Y bueno, en cierto modo les funciona obligarse de esta manera. Sí. Y todo bien, ¿no? Yo soy una persona diferente y entonces creo que me organizo de una manera más óptima para una persona que no necesita ese empuje, ¿no? Que yo Sí. tengo una lista de cosas para hacer en casa y cuando llego a mi casa, pues lo que hago es que miro la lista. Claro, claro. Y si tengo cosas ahí, pues las hago, ¿vale? Hay otras Claro. personas que las listas así, pues no les van porque si lo tienen ahí no lo hacen. Ujú. O no las miran, o todo va con, hay que adquirir una serie de hábitos o lo que sea, ¿no? Yo probé bastantes cosas y al final pues fue GTD lo que me atrapó. Ujú. Y en cuanto a herramientas y demás, ¿también has hecho pruebas con alguna? ¿Has visto alguna que te haya gustado más y demás? ¿Cómo acabaste, por ejemplo, en Todoist? Uf, herramientas he probado muchas, porque yo, Ajá, como vengo del mundo de la informática, soy bastante friki. ajá, Entonces, esa tentación de probar unas herramientas y probar otras, siempre la tuve, ¿no? Me gusta, es un hobby para mí. sí. Sí, he probado muchas. Yo utilizaba un MacBook, bueno, que aún hoy utilizo, y entonces yo la primera aplicación con la que empecé de listas y todo esto era una aplicación con bastante nombre en el mundo, en el entorno de Mac, que se llama OmniFocus. Ajá. Luego trabajé con otra con bastante nombre también en ese mundo, que es exclusiva para Mac, que se llama Things. Pasé por 1 millón de aplicaciones y finalmente llegué a Todoist pues simplemente porque cuando comencé a trabajar con un ordenador Windows, porque lo necesitaba para el trabajo, para un trabajo en concreto, pues claro, las aplicaciones que yo solía utilizar o que yo conocía no No eran las había para compatibles Windows, con... no, Claro. venían del mundo de Mac todas, eran exclusivas y, bueno, pues me puse con Todoist porque era en realidad la única que conocía, ya la había utilizado en mi empresa con otra gente, con otras personas. No como sistema mío de organización personal, pero la conocía, la había utilizado. Ujú. Y pues ahí me fui. Y ahora mismo ya yo no sé si es la edad o qué es, pero ya me da pereza cambiar. Y Cambiarte, claro. ahí me quedo. ¿Y de calendario utilizas algún calendario concreto? ¿O el Google Calendar? ¿O...? Sí, utilizo el Google Calendar. Yo para trabajar utilizo toda la suite de Google. Ujú. Google Workspace y utilizo todo lo que viene ahí. Utilizo Calendar, utilizo los documentos, utilizo las hojas de cálculo, todo lo que viene ahí lo utilizo. Con Ajá. ese sistema estoy a gusto y tengo varios ordenadores, como está todo en la nube, pues bueno, Claro, es accesible todo con el navegador y me resulta cómodo y ya está. claro. O sea, que centralizas toda la información dentro de Drive, por así decirlo, ¿no? En Drive ya Sí, tienes tus sí, docs y tus historias. sí, sí, Genial, genial. ¿Y correcto. de media cuántas horas dirías que dedicas a trabajar? Bueno, en base a la planificación que me has dicho antes, pues serían unas 8, de 8 a 10 más o menos. Sí, lo que es trabajo exclusivo, puro y duro, pues probablemente entre 8 y 10 horas al día, Ujú, depende. Pero sí, por ahí se anda. Y los sábados y los domingos por la mañana también. Los ujú. sábados y los domingos por la mañana em, habitualmente, ¿eh? Si tengo algún compromiso o tengo lo que sea, pues no, pero habitualmente suelo también trabajar unas horas el sábado y el domingo, solo por la mañana. Por la tarde es más raro que haga Ujú. nada. ¿Y eres más de planificar o de improvisar? ¿O 50-50? Eh, Hombre, yo soy más. mm, Hay una media ahí. Eh, Verás, en GTD, que es lo que yo vengo utilizando desde hace años, Ujú, eh, tú tienes un cierto grado de planificación en el sentido de que tú tienes que tener en cuenta todas tus cosas que tienes ahí y tienes que revisarlas. Con revisarlas no quiere decir que establezcas lo que vas a hacer el martes por la tarde, pero sí tener un conocimiento de todo eso que tienes ahí, que en cierto modo es una visión que se acerca un poco a lo que podría ser planificar eh, de una forma no estricta, ¿vale? Pero yo luego me muevo con mi sistema. Es decir, no planifico, no, en absoluto. Yo dejo que las cosas vayan viniendo, todo lo que va viniendo va entrando a mi sistema y yo luego reviso mi sistema y voy haciendo según considero que es el momento, según estoy en las condiciones
oportunas para hacerlo, según todo ese tipo de cosas. Ujú. ¿Y cuáles crees que son las principales distracciones que tienes mientras trabajas y cómo las evitas? Ah, Bueno, yo siempre he sido una persona que me enfoco muy bien para Ujú. trabajar. Yo me pongo a hacer algo y me enfrasco totalmente, ¿no? Hay mucha gente que trabaja con la música, con los auriculares, con tal. De hecho, lo utilizan en muchas ocasiones para poder ellos aislarse en cierto modo, ¿no? Los Sí. típicos, el auge también de los auriculares ahora con cancelación de ruido, todo este tipo de Ujú. cosas. Yo soy incapaz. Yo no puedo ponerme unos auriculares y ponerme música, por ejemplo, y aunque no le esté prestando atención o trate de no prestarle atención, me distrae. Yo necesito... Yo me enfrasco solo, tengo esa capacidad, no sé cómo. Si bien es cierto que ahora en los últimos tiempos, como me quedo muchos días a trabajar en casa, pues mi fuente principal de distracciones es mi familia. Ujú. Claro. Eh, por más que los aviso de que no me molesten un rato, de que lo que sea, pues no. Claro, al final. Me estoy dando por vencido ya, ¿no? Pero bueno, se va llevando. Ajá. ¿Y tienes algo que te haga ser más productivo dentro de la rutina que nos has contado? Por ejemplo, el hacer ejercicio por las mañanas te ayuda a enfocarte más o a tener ese extra de motivación o Eh, algo. sí, el hacer ejercicio me está viniendo realmente bien. Yo hace eh, alrededor de un año, entre un año y medio y dos, que retomé a hacer ejercicio prácticamente a diario. Eh, lo había abandonado por completo desde hacía bastante tiempo. Mm. Había ganado además muchísimo peso porque no era únicamente hacer ejercicio o no hacerlo, que no lo hacía, es que había descuidado la dieta y encima tenía una vida 100% sedentaria. Entonces llegó un momento en el que ya pues comencé a encontrarme incluso mal, ¿no? Porque tantas horas frente al ordenador, dolores de espalda, todo este tipo de cosas. Y entonces decidí que tenía que hacer cambios en mi dieta, tenía que comenzar a hacer algo de ejercicio y la verdad es que el ejercicio es una de las cosas que más puedo agradecer hoy en día. Eh, de hecho, yo tengo un blog en el que escribo todos los días Ujú. y yo diría que el 80 o el 90% de las cosas que escribo se me ocurren mientras que salgo a correr. O sea que me ayuda mucho a Qué bueno, despejarme y a tener ideas y cosas de este tipo, sí. qué bueno. Te quería preguntar por tu método. ARC, ¿qué significa? ¿Qué son unas siglas, entiendo? Bueno, ARC, sí, son... eh, si te soy sincero, yo acabé de escribir el libro y no tenía todavía un nombre definido fijo. Entonces, eh, me fui un poco a lo fácil, ¿no? Yo en el libro hablaba de unas categorías que se llamaban acción, reflexión y cohesión, Ajá. y a partir de esas categorías, pues cogí y dije ARC y ya está. Qué bueno. Y no miré nada absolutamente, no miré si me podía convenir más, si me podía convenir menos, porque luego, cuando ya tenía hasta el libro ya mandado para publicar, me puse a buscar en internet a ver si salía algo por ARC y vi que, bueno, claro, me vapulean porque hay por ahí cosas esto de consolas y de cosas de estas que me, que me van a mantener ahí enterrado de por vida, pero fue lo que se me ocurrió y no le presté mayor atención, la verdad. Ajá. Y bueno, al final, como has dicho, tu método sería una adaptación de GTD, ¿no? A tu experiencia, a tu forma de Sí. organizarte y demás. ¿Tres consejos que des a alguien que quiera empezar con GTD, por ejemplo? Cosas que tenga que tener en cuenta antes de empezar. Sí, yo les daría tres consejos, sí. Les daría muchos más, pero voy a ver si me quedo con tres. Mira, el primero que les daría es que GTD, aunque es una metodología sencilla, cuesta bastante interiorizarla porque propone cambios importantes en la manera de comportarte. Eh, Creo que merece tener una seguridad para comenzar. Es decir, tener una predisposición a invertir en ella para que te funcione. Entonces, mi primera recomendación iría en esa línea.
Si es una persona que está buscando soluciones inmediatas o que está picoteando un poquito de aquí y de allí para ver si esto le funciona o aquello no, pero espera ver resultados en un par de días, no le recomiendo que se líe la manta a la cabeza porque es más algo de largo recorrido. ¿Vale? Mi segunda recomendación es que busquen ayuda en el sentido, ya no hablo de ayuda profesional, sino comunidad, que busquen a más gente que esté haciendo eso. Hoy en día tenemos unas posibilidades inmensas para aprender. Yo creo que el aprendizaje en comunidad es algo fabuloso. Puedes aprender muchísimo en muchos casos incluso sin invertir nada económicamente. En otros casos pues hay comunidades por ahí a las que puedes acceder a precios muy asequibles, y tener esa relación con gente que tiene tu misma inquietud, que está experimentando lo mismo que tú, que está tropezando con piedras similares y todo ese tipo de cosas, es algo que puede ayudar enormemente, es algo fantástico. Entonces, mi segunda recomendación sería que busquen eso, sobre cualquier cosa que quieran aprender, ¿no? Que busquen comunidad, que busquen a más gente que esté haciendo lo mismo. Y mi última recomendación sería que, al menos inicialmente, si quieren empezar con GTD, que filtren mucho los contenidos que leen o que ven en YouTube o que, bueno, cualquier tipo de contenidos a los que accedan, ¿no? Es una metodología muy machacada en el sentido de que, como se ha hecho tremendamente popular, han aparecido contenidos en cualquier tipo de formato de debajo de las piedras. Muchos de ellos con buena voluntad, con voluntad de ayudar, de mostrar al resto de la gente lo que están haciendo, todo este tipo de cosas, pero que desde la perspectiva de la persona que aprende pues le hacen un flaco favor. Entonces, que se refieran a fuentes oficiales, que sean el libro. Tienen el libro de GTD, tienen Organízate con Eficacia de David Allen, tienen otros 2 libros de Allen, o bueno, ahora 3 a su disposición. Que comiencen por ahí. No digo que no consuman otro tipo de contenidos, pero que comiencen por las fuentes oficiales. Qué bueno, muchas gracias. ¿Y algún consejo que des o que veas que te hace mejorar o sea, me refiero, en cuanto a la vida personal, a todos los beneficios que tiene una mejor organización, ¿con qué te quedarías? Porque ya has mencionado un poco que a ti organizarte te ha ayudado a estar más tiempo con tu familia, te ha ayudado a retomar el ejercicio, te ha ayudado a muchas cosas. ¿Qué resaltarías de la importancia de organizarse? Hombre, para mí la importancia de organizarse es vital. La importancia de organizarse es que cuando una persona aprende a organizarse, en realidad lo que obtiene es algo muy variable de persona a persona. Es decir, lo que obtiene es libertad para poder invertir lo que gana en lo que quiera. Hay gente que quiere aprender a organizarse para hacer más cosas. Ahora, si tú vas a una organización donde se forma gente en GTD, pues la mayor parte de la gente te va a decir, no, deja, yo no, para que haga más cosas en el mismo tiempo y para que produzca más. Quiero decir, esto es una visión equivocada. Organizarte en realidad, lo que persigue, organizarte adecuadamente, no es del todo que hagas más cosas, sino que hagas mejores cosas. Es decir, que tengas una capacidad para decidir mejor, que tengas una capacidad para vivir más tranquilo o más tranquila. Todo esto al final son beneficios que redundan en tu vida personal, aunque esto te venga desde el mundo profesional, redundan. Entonces, si tú aprendes a hacer las cosas que te aportan, es decir, si tú aprendes a hacer de una manera eficiente, efectiva, las cosas que tienes que hacer por narices, porque todo el mundo en su trabajo hay cosas que tiene que hacer por narices,
todos los recursos que saques de ahí son para invertir en lo que tú quieras. Inviertes en tranquilidad porque te sientes más cómodo haciendo las cosas. Inviertes en ganar algo de tiempo, ¿no? Inviertes en un montón de cosas. Entonces, es lo que te decía al principio. Esta vida en la que la gente va desesperada de un sitio a otro, no tiene sentido. Yo no le veo sentido. Claro, lo hacen porque lo tienen que hacer, porque tienen que hacer una serie de cosas que realmente no están pensando bien cuáles de ellas tienen que hacer inexcusablemente y cuáles no. Muchas de las que hacen no necesitarían hacerlas y no les da la vida para nada. No les da y luego no pueden pasar tiempo con su familia porque aunque tendrían que haber terminado de trabajar a las 7, pues terminan a las 8 o a las 9 porque tienen que hacer más cosas, porque es la pescadilla que se muerde la cola. Entonces, fundamentalmente es esto. Al final lo que te ayuda es a vivir mejor. Genial, totalmente de acuerdo. Pues Sergio, vamos a pasar a la parte de creación de contenido, ¿no? Porque al final tienes 2 podcasts, si no estoy mal, y te quería preguntar, ¿qué te impulsó a crear contenido en este formato? Y bueno, ¿cómo crees que te puede ayudar su creación? Bueno, el podcast, desde luego, es un formato que hoy en día va muy por delante del texto. Y luego está el vídeo, que es un formato que está muy por delante del podcast. Del podcast, sí, Entonces, desde luego. A mí siempre me gustó escribir. Tengo la mala suerte de que lo que me gusta hacer es lo que está al final en la cola. Yo conocí el podcast a través de Aprendiendo GTD y bueno, aprendí a grabar, aprendí a editar los episodios, aprendí a hacer todo este tipo de cosas y entonces pues llegó un momento en el que como ya dominaba algo este aspecto, pues decidí sacar un podcast. Mi podcast no me da especial trabajo lo que hago o lo que he hecho hasta hoy, porque fundamentalmente son episodios, pues es uno semanal, son cortitos y muchos de ellos están basados en las entradas que escribo en el blog, ¿no? Entonces, cuando yo arranqué con el podcast fue casi más un poco por experimentar. El otro podcast en el que participo, el de Aprendiendo GTD, pues bueno, ese ya es algo más serio, ya tiene muchos más oyentes, pero bueno, somos 5 personas las que grabamos ahí, entonces nos turnamos y al final pues la responsabilidad que recae de cada uno de nosotros es mucho menor, ¿no? Porque grabamos por parejas y entonces al final grabas un episodio cada mes y medio. Pero bueno, es un formato que a mí me gusta, aunque me gusta más escrito. Y luego está el vídeo, que el vídeo le tengo pavor y no me metió ahí. ¿Y el contenido que creas en este formato lo organizas de alguna forma? ¿O tienes algún método para organizarlo? ¿Para el podcast? Sí. Bueno, yo fundamentalmente me voy organizando con el blog. Luego el podcast, ya te digo que el podcast, yo lo que hago es que cojo, porque yo en el blog suelo escribir entradas muy cortitas. Entonces yo lo que hago es pensar de qué quiero grabar el próximo episodio de podcast y cuando tengo definida una temática, busco en el blog y tengo posiblemente 8, 10 o 12 entradas, porque tengo muchas, porque escribo todos los días, y entonces me construyo un hilo a partir de ahí. Y entonces digamos que yo no le dedico recursos en exclusiva al podcast, muy, muy poquito, porque proviene del blog, ¿no? Al blog sí que le dedico algo más, aunque bueno, son entradas cortas, pero bueno, escribo todos los días y entonces ahí sí, pues tengo mi lista con ideas para escribir y tengo todo este tipo de cosas. ¿Y la gestión que haces, por ejemplo, de esas ideas que tienes para el blog es todo a través de Google Drive, ¿no? ¿Tendrás una carpeta, a lo mejor un Google Doc con esas ideas o tienes alguna otra forma? Sí, no, las ideas para escribir en el blog las tengo en Todoist. Tengo una En lista todo esto. Vale. con ideas para el blog y cuando se me ocurre cualquier cosa, pues lo mando ahí. Ajá. O veo un artículo que
despierta interés y que quiero comentar o quiero hacer, todo va ahí a esa lista. Y luego ya pues ahí cojo y elijo algo cada día y generalmente escribo todos los días. Hay días que a lo mejor escribo 3 o 4 entradas y luego a lo mejor durante un día o dos no escribo, ¿no? Pero es habitual que escriba todos los días. Ajá. Pues vamos a pasar a la última parte de la entrevista, que es la parte de aprendizaje, y te quería preguntar, ¿de qué formas sigues aprendiendo hoy día? Bueno, fundamentalmente me gusta leer libros y artículos. Es lo que más me gusta hacer y lo que más regularmente hago. Por ejemplo, leer libros prácticamente a diario, todos los días leo. Luego están los podcasts, escucho algunos podcasts, aunque no soy, la verdad, que un gran oyente de podcasts, pero sí, escucho también. Tengo épocas, cuando salgo a correr, pues hay veces que voy con música, pero por ejemplo ahora llevo una temporada que voy escuchando podcast, porque me gusta. Entonces, bueno, ahí al final pues estoy una horita todos los días escuchando. Y sobre todo interactuar, es lo que más me gusta. Es decir, yo creo que de todo el mundo se puede aprender. Cuando estamos en las comunidades, me gusta mucho todo el feedback que recibes y todas las dudas y incluso gente que está comenzando y te plantea unas dudas a veces que desde el punto de vista de una persona que comienza es una duda muy natural, pero que a ti te hace a veces darle la vuelta a la cabeza porque no... después de tantos años has perdido esa visión primeriza, ¿no? Ajá. Entonces, a mí me gusta mucho. Creo que de la interacción con la gente y de hablar y de todo esto se aprende mucho. Qué bueno. Pues te quería pedir, ya que tienes unos cuantos libros detrás de ti, te quería pedir que nos recomiendes 3 de la Sí. temática que tú consideres, temática libre. Bueno, novela y este tipo de libros no leo. Fundamentalmente leo libros de no ficción con cosas que me interesan para aprender, ¿no? 3 libros, pues bueno. Te voy a recomendar primero uno que es un tostón, ¿vale? Es un libro denso y malo de leer, pero contiene muchísimo aprendizaje. Me parece un libro que sería muy importante de leer para cualquier persona adulta, que es Pensar rápido, pensar despacio, de Daniel Kahneman. Es eso, un libro duro, denso, no es lo mejor si buscas ocio, pero te ayuda a comprender muchísimas cosas y a aprender muchísimo sobre cómo funciona nuestra mente, ¿no? Luego, ¿qué te podría recomendar? Pues mira, hay un pequeño libro que sí está en un formato de ficción, aunque tiene un trasfondo de aprendizaje también, que me gustó muchísimo, y es un libro muy cortito que se lee en una tarde tranquilamente, aunque no seas una persona que lee rápido ni mucho menos, que se llama Un café en el fin del mundo, de un autor que se llama John Strelecki o algo así. No sabría decirte con certeza, pero bueno, está en Amazon. Sí, sí, sí. Yo siempre pongo las referencias en la Vale, descripción, o sea que sin problema. Luego lo busco. está en Amazon. Yo este libro lo conocí a través de una entrada que escribió en LinkedIn una mujer que sigo, que me parece una gran profesional, que se llama María Luisa Corrales. Y la verdad es que me sorprendió lo que decía del libro e inmediatamente ya cogí, me lo apunté y me lo pedí y me encantó. Es una pequeña historia de un chico que, bueno, que está un poco, se pierde y transcurre prácticamente todo el libro en un bar, en una cafetería, ¿no? Está muy bien, creo que es un libro además de entretenido que del que puedes sacar también grandes aprendizajes. Y luego recomendaría muchos. Otro que me gustó particularmente, que me gustó mucho,
es Dar y recibir de Adam Grant. Trata, bueno, fundamentalmente sobre tipologías de personas, las que son más propensas a dar, las que son más propensas a querer recibir y todo lo que puede haber entre medias, ¿no? Y cómo es un libro ameno y bastante sorprendente en las conclusiones que extrae y que a mí me gustó muchísimo. Entonces, bueno, es un libro también que recomiendo mucho. Pues muchísimas gracias por las recomendaciones. Dejaré también la recomendación de ARC, por supuesto. Sí. Y te quería preguntar también, pues por podcast, ya que has dicho que escuchas a alguno, si tienes alguno que nos recomiendes. Sí, podcast. Bueno, diría Aprendiendo GTD, por supuesto, pero bueno, vamos a darlo por hecho, no lo voy a meter ahí en la lista. Mira, hay uno que me gusta mucho que ya no publica, está su archivo ahí para quien lo quiera escuchar, que también me parece muy interesante, que se llama Entiende tu mente. Este podcast está, a mi criterio, está muy bien. Escucho, bueno, por decirte alguno así un poquito más comercial, me gusta mucho escuchar a Emilio Cano, escucho el Emilcar Daily. Sí. Aunque ahora estoy bastante fuera de todo lo que es el mundo tecnológico y todo esto, pero me gusta mucho escucharle, me gustan las cosas que comenta y me gusta el estilo de Emilio. Entonces, bueno, el Emilcar Daily. Y por decir algo así diferente, pues te diría alguno con rotación. Mira, te diría Aprendemos Juntos, de BBVA, o uno bastante similar, que son las charlas TED. Vale. Que es con rotación, no hay gente fija, suelen ser todo intervenciones de gente diferente, pero creo que hay cosas con mucha calidad y a mí me gusta escucharlo. Qué bueno. Pues muchísimas gracias, Sergio. Dejaré todas las recomendaciones, como he dicho, en la descripción. Y llegamos a la última pregunta. ¿Dónde podemos encontrarte? Esta es la más fácil. Bueno, pues quien quiera puede poner Sergio Pantiga en Google y le va a aparecer ahí todo lo que hay, ¿no? Mi blog, que es posiblemente el lugar donde se aglutina todo lo que hago, pues es S de Sergio, la letra S, pantigarramos.com. Es spantigarramos.com. Ahí está todo. Ahí suelo publicar sobre los podcasts que publico en Aprendiendo GTD, mis podcasts personales, digamos que ahí va, es donde está todo centralizado, ¿no? Está mi cuenta de LinkedIn, está todo. Ahí me pueden localizar por donde quieran. Perfecto. Pues Sergio, muchísimas gracias, de verdad, ha sido un placer tenerte por aquí. Muchas gracias por todos los consejos que nos has dado sobre organización. Y nada, espero que hayas estado a gusto, que te haya gustado y que hayas disfrutado este momento. Por supuesto, ha sido un placer acompañarte y charlar contigo. Gracias. El placer es mío. Y muchísimas gracias a vosotros por escucharnos. Nos vemos en la siguiente.